Bueno, pois benvidos e benvidas á presentación da nova temporada para o noso equipo emblemático de Vigo en rugby e bueno, para a presentación do Vigo Rugby Club e deste Brusés Universidade de Vigo de Rugby que comeza unha nova andaina en esta temporada e bueno, para esta presentación cedo palabra en primer lugar ao señor Bové, o presidente do Rugby Club. Muchas gracias, señor rector. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Bueno, iniciamos una nueva temporada, un nuevo ciclo. Como todos sabéis, hemos bajado de categoría y este año entraremos en División de Honor B. Y esto, bueno, pues conlleva una reestructuración global a nivel club. Hemos tenido una buenísima experiencia en estos últimos 4 años en División de Honor y yo creo que nos ha hecho crecer como club, crecer a los jugadores y, bueno, durante 4 años hemos marcado un hito histórico en Galicia, ser el único equipo que ha podido disfrutar de esta División de Honor. Como os he dicho, ahora toca reinventarse y reestructurar, bueno, pues de arriba abajo el club, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel directivo, en el cual contamos con una nueva incorporación, que es la de José Ángel Pintello, que todos conocéis como Trotsky. Bueno, este año va a ser el nuevo gerente del club, no es una persona desconocida, sino que su vinculación al club pues es prácticamente desde hace 15 años. También tenemos una reestructuración en cuanto a las escuelas y categorías inferiores, que Luis Martínez será el encargado de todas las categorías, contando con Adrián Lago y con un montón de colaboradores. Como head coach y entrenador del primer equipo, tenemos el lujo de contar con Norm Maxwell, que este año se va a hacer responsable no solamente del primer equipo, sino del desarrollo de todas las categorías. Bueno, tener a un All Black como nosotros un año más, creo que poca gente lo puede decir, la verdad. Dice mucho de una persona como Norm, que se suba al carro del club y quiere seguir implicado. Por lo tanto, Norm, muchas gracias por seguir con nosotros y para nosotros es un verdadero placer. Estáis acostumbrados a que año tras año presentemos a un montón de jugadores neozelandeses, a nuevos fichajes. Bueno, pues este año nuestro mayor fichaje, nuestro mayor activo es toda la gente que durante 4 años ha estado en el primer equipo y gente de casa que se han formado aquí, como Uru, como Marcos, como un montón de jugadores que han tenido una experiencia buenísima durante esos 4 años y que es el momento de que ellos tomen el relevo y que ellos sean nuestros extranjeros y nuestros grandes fichajes para esta temporada. Tenemos a un extranjero de casa, que es Javier Abadía, que también ha decidido seguir en el barco y a pesar de estar en segunda categoría, bueno, pues su implicación es máxima y prueba de ello es que está aquí con nosotros. Por lo cual, muchas gracias, Javi. Y como extranjero gallego nacionalizado, tenemos a Maka Tatafu, que es un jugador referente en Vigo, ha estado 3 años aquí y con esa morriña que tiene de seguir en la ciudad, bueno, pues contaremos un año más con Maka y estamos absolutamente encantados. Bueno, por supuesto, el hecho de descender de categoría no es lo dice para que la universidad siga apoyándonos, con lo cual es recurrente y es un lujo el poder un año más estar aquí con la universidad, que nos apoye de forma incondicional, pase lo que pase, llueva, haya ciclogenesis explosiva, estemos en primera, segunda, tercera. Por lo tanto, yo creo que ya es reiterar nuestros agradecimientos durante estos últimos 27 años por seguir ahí y por apoyarnos. De la misma forma, también quería apoyar felicitar a la Junta por estar con nosotros y por ese apoyo también incondicional, tanto económico como otras cuestiones, como puede ser el disfrute de una residencia para algún jugador estudiante, etc. Y no me gustaría cerrar el acto con una preocupación que quiero trasladaros, y es que, bueno, sabéis que el rugby gallego en este momento está atravesando un momento de dificultad por un problema que tiene con las compañías de seguros. En estos momentos tenemos una compañía que está dispuesta a cotizar, pero a unos precios absolutamente desorbitados. Y sí es cierto que tanto los equipos que inmediatamente vamos a empezar la competición en División de Honor B, como son el Crat de La Coruña y Universidad de Vigo, pues
pues no tenemos seguro y estamos a la espera de que por parte de tanto la Xunta, que se ha implicado a través de Ramón Leti, como de la Federación Gallega, como también de la Federación Española, nos den una solución, porque a una semana y media, y ya hemos aplazado la jornada de este fin de semana, estamos sin noticias de seguro y por tanto todavía no sabemos cuál será la solución. Esperemos que finalmente se pueda resolver y que podamos competir en la categoría divisional. Muchas gracias, señor director, y cedo la palabra. Bueno, pues temos con nós tamén o delegado da Xunta de Galicia, de Deportes, que é a palabra. Bueno, rector, vicerrector, presidente, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación de estar aquí. Parece que o tempo, pois este tempo de chuvia, a que non lle gusta, a mí me gusta tamén, porque nos aproveita para facer reflexión tamén, non? É dicir, de andar temos que andar máis despacio a carretera ou cando temos que estar, e a veces tamén a chuvia nos limpia ideas e nos asenta máis, nos sirve para sentar. É dicir, que parece que o tempo tamén, que outro día estábamos aquí facendo unha nova presentación, por razóns da xenda, se vou repetir o último ano de que o secretario xeral non pudo estar aquí, quere trasladar a toda a familia do rugby da universidade, pois os seus parabéns por continuar sendo referente do deporte galego e por levar o nome de Galicia por toda España. É moi importante este esforzo que estáis facendo fin de semana, cada fin de semana, con adestramento, pensando en levando o nome de Galicia fora de todo, percorrendo todos os lugares. É dicir, sois un referente, estáis levando o nome de Galicia, facendo camiño e facendo que sea un espello de boa organización. Universidade e club, os dous da man, son un referente. E son un referente e se un se tenha asistido a moitas presentacións, pero esta presentación respírase outro ambiente. O ambiente de cultura, o ambiente de innovación, de estar aí, e sobre todo un deporte en donde os valores do deporte, para a redundancia, e ese compromiso, e esa colaboración, e esa cooperación que se mira no deporte, non só se fai durante a competición, sino que despois. Iso é un referente. Dicir que a Secretaría de Salud e Deporte, en este caso, o secretario está moi preocupado pola situación do seguro, como sabe, o presidente, que está en contacto permanente, vou decir que incluso estes días máis ainda, que está garantido o seguro deportivo dos 6 aos 16, é dicir, o problema surge dos 16 anos en adiante, de 6 a 16 está coberto por unha póliza de seguro que está contratado con todos os deportes de todas as federacións que quixeron suscribirse con un seguro gratuito que ten a Xunta de Galicia. É dicir, 6 de 16 non hai ningún problema, é dicir, está garantido a participación en calquer tipo de competición deportiva, porque o asume a Secretaría Xeral do Deporte, a Xunta de Galicia. E que se sabedes, o presidente sabe, que se están facendo xestións incluso ca Asociación de Federacións Galegas, que están buscando, pois iso, facer causa común e intentar buscar unha solución e abaratar o que é o seguro deportivo desta modalidade deportiva que, bueno, que por razóns extraordinarias este ano se disparou, que está en bo camino. Decirvos que esperemos que o importante non, dicen, que o importante non é caer, sino o importante é levantarse. E é moi importante, moi gratificante, ten que ser moi gratificante para todos vos estar aquí xente que se estuvo durante os 4 anos e xente que volve o mundo do rugby colaborando, algúns incluso entrando na directiva, que foron xa unha institución deportiva incluso en canto a adestrador que entre na xunta directiva. É un placer e seguir, e é un orgullo que eu son de Vigo, é un orgullo decir que hai un equipo de rugby que xa é referente a nivel nacional, porque a veces nos enteramos cando salimos fora, non? E non sabemos apreciar o que temos aquí. Eu teño que, por un lado, disculpar que non este o secretario, pero para mí é un placer estar aquí, volver a esta casa de todos, como é a universidade, donde un equipo como é o Vigo Rugby leva o nome de Galicia por todo isto.
sorte y que, bueno, a ver si volvemos arriba. Muchas gracias. Moitísimas gracias. Bueno, pois eu en nome da Universidade desexarlle os maiores éxitos e unha boa temporada ao noso equipo, ao Bruxelas Universidade de Rugby e de alguma maneira reiterar o apoio incondicional desta universidade ao Vigo Rugby Club en toda a súa extensión e que nós sempre estaremos aí en calquera circunstancia, non? Temos unha mentalidade moi clara de aposta polo deporte e polo deporte con valores como é o rugby, non? E para nós é algo que está moi cerca de identidade dos valores que defendemos na universidade e é un deporte que precisamente marida e armoniza moi ben co que é o sentir e a cultura do que é a práctica deportiva na universidade e, por lo tanto, sempre estaremos aí con este apoio a este deporte e que de alguma maneira nos alimenta tamén e nos dá moitas satisfaccións e que nos sirve de exemplo para cultivar moito do espírito da nosa comunidade universitaria en xeral. Por tanto, reiterar ese apoio, o apoio da universidade, o apoio a través da Vicerrectoría da Extensión Universitaria, de todo o noso equipo de técnicos deportivos que sempre vos acompañan e o alento para que vaya todo adiante, para que teñades unha moi boa temporada en todas as categorías en este liga e curso que comeza e o alento de toda a comunidade universitaria que, sabedes, a vosa afición, non? Por lo tanto, bueno, que vaya ben e ánimo e que viva o rugby. Bueno, pues pechamos y vamos a poner la foto de consulta del equipo y podemos preparar un café o algo por ahí. Ya listado. La silla con tu rubia.